nuevamente. Continuamos con física, curso preuniversitario, y vamos a continuar con la unidad 3, que es la proporcionalidad y gráfica, ¿verdad? Entonces, en la clase pasada vamos a recordar un poco que aprendimos a determinar de forma analítica las constantes N y K, ¿verdad?, de la relación potencial. Entonces veíamos que hicimos la deducción de cómo obtener el valor de N y el valor de K, y eso lo podríamos hacer, les comenté, de forma analítica, pero también de forma gráfica. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo lo hacemos de forma gráfica. Entonces, para ello nos vamos a valer del papel milimetrado. Entonces, vamos a ver ese tema específico hoy, que es manejo de escalas, ¿verdad? Manejo de escalas logarítmicas. Ya que a partir de ahí vamos a aprender también a determinar la constante N y la constante K. Manejo de escalas logarítmicas. Y para ello, para el manejo de escalas logarítmicas, vamos a utilizar un tipo de papel que se llama papel logarítmico. Bueno, entonces básicamente el papel logarítmico, ustedes ahí en su material de apoyo, en las últimas páginas, van a encontrar, ahí tienen un modelo de papel milimetrado, tienen también papel logarítmico y papel semilogarítmico, que es el que vamos a ver posteriormente. Pero vamos a ver en esta ocasión lo que es el papel logarítmico. Aquí yo tengo una muestra o un modelo de papel logarítmico. Entonces hay que fijarnos bien en algunas características. Si se fijan, el papel logarítmico no tiene una escala lineal. ¿Se recuerdan? En la escala lineal, el papel milimetrado, teníamos las mismas distancias en las divisiones, ¿verdad? Pero ahora ya no vamos a tener la misma distancia. Por ejemplo, aquí es 1, aquí es 2, voy a marcarles acá. 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero la diferencia es que la escala no es lineal, sino que obedece a una escala logarítmica. Es decir, significa que cuando nosotros estamos ploteando los puntos en este papel, ya no estamos ploteando solamente 2 o 3, sino que estaríamos ploteando directamente, por ejemplo, el logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo de 4 y así sucesivamente. De igual manera, en esta escala, el papel logarítmico tiene también la característica que ambos ejes tienen la misma escala, es decir, tenemos la escala logarítmica tanto en las ordenadas como escala logarítmica en las abscisas. Vamos a ver próximamente que en el papel semilogarítmico vamos a ver que tenemos en un eje una escala logarítmica y aquí sería la escala logarítmica y acá tendríamos una escala lineal. Por eso le vamos a llamar semilogarítmico. Pero en este caso le vamos a llamar papel logarítmico porque ambos ejes tienen o están en escala logarítmica. Entonces vamos a ver aquí. Como les decía, lo que vamos a hacer en este papel es que marcar los puntos de cada variable, automáticamente vamos a estar bloqueando el logaritmo. No solo el valor, sino que el logaritmo del valor. Por ejemplo, también hay que fijarnos, y esa es una característica del papel logarítmico, son los ciclos. Vamos a ver qué es un ciclo. Por ejemplo, este papel, aquí tenemos de 1 a 10, es un ciclo, ¿verdad? Aquí es como que tengamos 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, ¿verdad? Tenemos 10 a la 1, entonces aquí de 10 a la 0 a 10 a la 1 estamos completando un ciclo, de 1 a 10. Ahora, aquí tenemos 10, pero acá tenemos 100. Entonces significa que este va a ser otro ciclo.
Es decir, de 1 a 10 es un ciclo y de 10 a 100 vamos a tener otro ciclo más. Entonces aquí tenemos un ciclo y otro ciclo. Por tanto, la escala que tenemos aquí en las abscisas tiene dos ciclos, ¿verdad? Un ciclo más un ciclo, tenemos dos ciclos. De igual manera, veamos aquí en las ordenadas. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3, 4, así sucesivamente hasta llegar a 10. Entonces, de 1 a 10, decíamos, tenemos un ciclo y también de 10 a 100 tenemos otro ciclo. Por tanto, podemos decir que este papel que tenemos acá es de 2 por 2 ciclos, porque tenemos 2 ciclos en las abscisas y tenemos dos ciclos en las ordenadas. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado, porque como no es igual que la escala lineal, aquí sí vamos de 1 en 1, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10. Pero ahora, acá, en este punto, ya no vamos a tener 11, sino que lo que vamos a tener es 20, acá 30, 40, y así sucesivamente de 10 en 10 hasta llegar a 100. Entonces así completamos un ciclo, ¿verdad? No necesariamente tiene que iniciar de 1, por ejemplo, otro tipo de ciclo podría ser que aquí inicie en 0.01 y aquí sea 1, ¿verdad? Entonces, así también si aquí tuviéramos 0.01 y aquí tenemos 0.1, también este sería un ciclo, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, para el ejemplo que vamos a hacer, vamos a iniciar acá en 1, si se fijan, acá ya no tenemos el punto 0,0, sino que aquí tenemos 1, ¿verdad? Iniciamos en 1. Es como que tengamos la potencia de 10 a la 0. Elevamos 10 a la 0, nos da 1, ¿verdad? 10 a la 1 nos da 10, y aquí tendríamos 10 a la 2. Entonces, básicamente, lo que hay que tener cuidado es identificar cuántos ciclos tenemos en el papel y recordar que aquí, si tenemos 1, 10 y 100, aquí en este punto ya no va a ser 11, sino que va a ser 10, 20, 30, 40, y así sucesivamente hasta llegar a 100. Entonces, básicamente es lo que podemos decir del papel logarítmico. Entonces, así como tenemos este papel, si aquí continuáramos de 10 a 1000, entonces significa que tendríamos otro ciclo, ¿verdad? Ya no sería de 2 ciclos, sino que de 3 ciclos. Aquí podríamos continuar el papel hasta donde necesitemos graficar los puntos y de acuerdo a los valores que tengamos, ¿verdad? Entonces, también otra cosa importante, que este tipo de papel lo que nos permite es para linealizar curvas de la forma y igual k por x a la n. ¿Qué tipo de relación tenemos acá? ¿Cómo se llama la relación que hemos estado viendo? Veamos. Cuando tenemos esta ecuación matemática, podemos decir que las variables tienen una relación. ¿Qué sería? Proporcionalmente directa. Potencial, ¿verdad? Primero sería una relación potencial. Recordemos que la relación potencial tiene esta forma. Que n puede tomar diferentes valores, ahí es otra cosa, ¿verdad? Ya vienen los diferentes casos que hemos visto. Que n puede tomar el valor de 1, n puede tomar un valor menor a 0, o negativo, n mayor a 1, y también n puede estar entre 0 y 1. Pero la forma general, esta forma general, corresponde a que las variables tienen una relación potencial. Entonces, este papel
lo vamos a utilizar para linealizar las curvas. Es decir, por ejemplo, recordábamos cuando nosotros teníamos, veamos un tipo de gráfico, por ejemplo, si nosotros tenemos este tipo de gráfico, ¿qué caso tenemos acá? Cuando n vale ¿cuánto? ¿Mayor a 1 o menor a 0? Mayor a 1. Veamos bien el gráfico. Veamos bien el gráfico. Cuando teníamos esta forma del gráfico, correspondía para el caso cuando n vale, o puede ser mayor a 0 o menor a 0. Menor. Menor a Menor a 0. ¿Verdad? Entonces, esta forma la teníamos cuando n toma valores menores a 0, es decir, valores negativos. ¿Verdad? Entonces, esto es cuando nosotros lo graficamos en papel milimetrado, es decir, cuando nosotros tenemos una escala lineal, ¿verdad? 0, 1, tenemos la misma distancia acá entre 1 y 2, aquí 3 y así sucesivamente. De igual forma, aquí tenemos una escala lineal, ¿verdad? Una escala lineal. Entonces, cuando nosotros graficamos algunos valores y nos sale este gráfico, decimos, es una relación potencial con n menor a 0. Pero esto pasa cuando lo hacemos en una escala lineal. Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros los valores lo grafiquemos en papel logarítmico? Significa que en papel logarítmico ya no nos va a salir una curva, sino que nos va a salir una línea recta. Entonces, por eso decimos que el papel logarítmico lo vamos a utilizar para linealizar, ¿verdad? Para linealizar este tipo de relación potencial, pero no solo este tipo, sino que puede ser para todos los casos, ¿verdad? Cuando n sea menor a 0, cuando n sea mayor a 1 y así sucesivamente. Recordemos que la relación potencial, esta es la forma general, pero ahí ya vienen los otros casos, ¿verdad? Cuando n, decíamos, igual a 1, cuando n menor a 0, n mayor a 1 y también cuando n estaba entre 0 y 1. Entonces, cuando tengamos todas estas formas, si nosotros al graficarlo nos sale esta forma, o puede ser esta otra forma, ¿verdad? Que corresponde cuando n está entre 0 y 1, pero todas estas formas de tipo relación potencial nos van a salir cuando lo graficamos en escala lineal o en un papel milimetrado. Pero cuando ya lo ploteamos o lo graficamos en papel logarítmico, ya no nos va a salir una curva, sino que nos va a salir una recta. Entonces vamos a ver ahora por qué decimos que podemos linealizar este tipo de relación potencial en el papel logarítmico. Solo en el papel logarítmico podemos hacer eso. El papel semilogarítmico lo vamos a usar para otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver por aquí, que voy a poner les voy a poner allá la misma ecuación. Si recordamos el tipo de relación potencial, lo representamos cuando decíamos que y era proporcional a x elevado a un exponente, ¿verdad? Pero esto lo pasamos de forma matemática como la constante de proporcionalidad por x a la n. Entonces decíamos que esa es la forma general, ¿verdad? Pero ahora, si nosotros aplicamos logaritmo a esta ecuación, vamos a aplicar logaritmo a ambos lados. Entonces, si aplicamos logaritmo, nos quedaría logaritmo de y va a ser igual al logaritmo de k. Aquí tenemos un producto, ¿verdad? Cuando nosotros aquí tenemos un producto y aplicamos logaritmo, es lo mismo que nosotros digamos que es una suma de logaritmos.
Y también vamos a aplicar, y aquí cuando tenemos un exponente, al aplicar logaritmo, va a pasar aquí a multiplicar al logaritmo de x, ¿verdad? Aquí solo hemos aplicado propiedades de logaritmos. Miren, aquí hemos aplicado logaritmo a este lado y logaritmo al otro lado de la ecuación. Entonces aquí nos queda logaritmo de y es igual, aquí como tenemos que está multiplicando la k por x a la n, entonces cuando aplicamos logaritmos y tenemos un producto, es lo mismo que decir una suma de logaritmos. Y acá hemos aplicado la otra propiedad de logaritmos, que como aquí tenemos un exponente, al aplicar logaritmos, ese exponente pasa a multiplicar. Entonces, al aplicar logaritmos, nos queda esta forma. Entonces, si ustedes se fijan, cuando veíamos la relación lineal, hablábamos de la ecuación de la recta. ¿Se recuerdan? Cuando decíamos la ecuación de la recta, era de esta forma. Teníamos la variable dependiente, aquí tenemos la pendiente de la recta, aquí tenemos la variable independiente x, y este es el intercepto, ¿verdad? El intercepto. Entonces, si se fijan, en esta ecuación tenemos una forma similar a esta, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, logaritmo de k, para que lo vean de la misma manera, yo se lo voy a poner así, el intercepto más m por x, ¿verdad? Es lo mismo, simplemente estoy colocando el intercepto antes. Entonces, aquí tenemos una forma similar. Aquí tenemos la variable dependiente, ¿verdad? O la variable que vamos a graficar en las ordenadas, aquí sería logaritmo de k, va a ser ahora como nuestra b, es decir, que va a ser el intercepto. Y ahora, n va a ser nuestra pendiente. Y el logaritmo de x sería la variable independiente. Entonces, se fijan que al aplicar logaritmos en esta ecuación, vamos a llegar a una forma como la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque al graficar en papel logarítmico nos va a salir una recta. Entonces, por eso tenemos que tener bien claro que ahora logaritmo de k va a ser el intercepto, ¿verdad? Es decir, donde mi recta intercepte en el eje de las ordenadas. Pero importante es decir que el intercepto va a ser el valor de la ordenada donde la abscisa valga 1, ¿verdad? Donde tengamos la abscisa con el valor de 1 o 10 a la 0, ahí vamos a ver a dónde nos intercepta y ese va a ser nuestro logaritmo de k, ¿verdad? Entonces, como les decía, si graficamos logaritmo de y en el eje de las ordenadas y graficamos logaritmo de x en el eje de las abscisas, vamos a tener una línea recta cuyo intercepto con el eje de las abscisas va a ser logaritmo de k. Entonces aquí estaría nuestro logaritmo de k, ¿verdad? Y ahora hemos dicho que n va a ser la pendiente, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo determinamos el valor de una pendiente? Simplemente hacíamos la diferencia en y la diferencia en x, ¿verdad? Pero ahora pues, sería logaritmo de y1, por ejemplo, logaritmo de y1, por ejemplo, si este es mi par ordenado y1, este es mi par ordenado acá, tenemos, por ejemplo, x1, y1, pero en este caso no va a ser solo el valor de x1 y y1, sino que tenemos logaritmo de x1, tendríamos acá logaritmo de x1, logaritmo de y1.
digamos acá en un punto. Ahora, este otro punto sería logaritmo de x2, logaritmo de y2. Por eso, entonces, para encontrar la pendiente, vamos a ver que van a haber dos formas. Uno es, acá, haciendo la diferencia de logaritmos, acá tenemos logaritmo de x1 menos logaritmo de x2, que no es más que hacer el cambio de logaritmo en y dividido entre, al restar el logaritmo de x1 menos logaritmo de x2, sería el cambio de logaritmo en x. Simplemente es la misma forma de determinar una pendiente. Dividimos el cambio en y entre el cambio en x. Pero ahora no va a ser solo x y y, sino que va a ser logaritmo, ¿verdad? Logaritmo de y, porque estamos graficando en papel logarítmico, dividido entre logaritmo de x. Entonces, vamos a ver ya posteriormente que otra forma de determinar esta pendiente puede ser midiendo con una regla, ¿verdad? En milímetros. Vamos a medir, por ejemplo, puedo hacerlo entre estos dos puntos, o puedo hacer también entre este punto y este otro punto, me tiene que dar lo mismo, ya que voy a medir una pendiente, ¿verdad? Entonces, otra forma de determinar la pendiente es, si tenemos en papel logarítmico, ¿verdad? Tanto la escala de las ordenadas como de las abscisas en logarítmica, nosotros podemos medir acá con una regla los milímetros, es decir, la distancia que hay acá entre un punto y otro punto, ¿verdad? En y medimos la distancia en milímetros que hay en x. Entonces, podemos decir que a esto le podemos llamar A y a esto le llamamos B. Simplemente A va a ser la distancia que hay entre dos puntos, ¿verdad? Distancia vertical entre dos puntos, y B la distancia horizontal que hay en estos dos puntos. Ok, entonces lo que vamos a hacer es dividir A entre B para encontrar el valor de la pendiente, ¿verdad? Entonces, dividiendo A entre B, también podemos encontrar la pendiente. Pero tenemos que tener el cuidado que a este cociente nosotros le vamos a asignar un signo. Va a ser positiva la pendiente cuando sea creciente y va a ser negativo cuando sea decreciente. Creo que alguien tiene alguna pregunta sobre lo que dice en esta parte, no sé si la pueden hacer. ¿O estamos bien hasta acá? Bueno, si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer, ¿verdad? Aquí en esta parte dice la variable dependiente, logaritmo de k tenemos el intercepto, aquí n es la pendiente y logaritmo de x es la variable independiente, que es lo que vamos a poner en el eje de las abscisas. Bueno, entonces continuamos. Les decía que para encontrar la pendiente, que es el valor de n, ¿verdad? No pierdan de vista que lo que queremos determinar es el valor de n y el valor de k. Entonces aquí lo importante es ver cómo determinamos a partir del gráfico el valor de n y el valor de k. Entonces les decía que hay dos formas de determinarlo. Uno es dividiendo, ¿verdad? El cambio dependiente del logaritmo en el cambio en logaritmo en y el cambio en logaritmo en x. Es decir, si nosotros sabemos cuánto vale este par ordenado, ¿verdad? Cuánto vale este par ordenado y este otro par ordenado, o lo
lo puedo hacer entre cualquiera de los dos pares ordenados. Yo lo puedo hacer de esta manera, que sería también como una forma analítica, pero gráficamente yo lo puedo determinar midiendo esta distancia, ¿verdad? Que es la distancia vertical entre los puntos, y midiendo con una regla en milímetros la distancia horizontal entre los dos puntos. Entonces, yo puedo determinar la pendiente como el cociente de A entre B. Pero les decía que es muy importante tener cuidado con el signo. Nosotros somos los que vamos a colocar el signo en N. Va a ser positivo, aquí podemos poner, va a ser positivo la pendiente cuando sea la recta creciente. Y va a ser negativo la pendiente cuando la función sea decreciente. ¿Cuándo es creciente? Bueno, cuando tengamos de izquierda a derecha, el gráfico va a ir creciendo en las ordenadas. Y va a ser decreciente cuando de izquierda a derecha, miren, va disminuyendo los valores en las ordenadas. Entonces, veamos, por ejemplo aquí, esta recta que tengo aquí, ¿es creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué signo va a tener la pendiente? Menos. Negativa. Negativa, ¿verdad? Signo menos. Vamos a tener un signo menos. Entonces, esas son las dos formas también de determinar la pendiente. Ahora veamos también cómo vamos a determinar el valor de K. Veamos cómo vamos a determinar el valor de K. ¿Les puedo borrar por acá? Sí, se puede borrar. Sí. Bueno. Bueno, entonces hemos dicho que logaritmo de K es el intercepto. Y también hemos dicho que el intercepto se va a dar en la abscisa cuando la abscisa valga 1. Entonces vamos a ir a ver en la recta, si se fijan los puntos que tenemos en este ejemplo. Estamos acá, este punto rojo, este otro y este otro. Sin embargo, lo que tenemos que hacer para encontrar el intercepto de forma gráfica, lo que tenemos que hacer es proyectar. Vamos a proyectar esta recta hasta llegar a este punto, ¿verdad? Porque aquí en la abscisa 1 vamos a ir a ver qué valor nos da en las ordenadas. Entonces, aunque los puntos lleguen hasta acá, yo lo que tengo que hacer es proyectar la recta para ver cuál va a ser el logaritmo de K. Entonces, simplemente K lo vamos a encontrar viendo el valor de este intercepto, ¿verdad? Entonces, N vamos a determinarlo de esta manera y K la vamos a determinar de forma gráfica, simplemente viendo a dónde nos intercepta cuando la abscisa valga 1, ¿verdad? Vemos la ordenada en 1, subimos y vemos el valor que tenemos acá en el papel logarítmico. Entonces, de esa forma vamos a determinar la constante K, ¿verdad? Simplemente leyendo el valor que tenemos aquí. Vamos a ver ahora un ejemplo numérico para que ustedes vean y observen cómo graficamos en este papel y también cómo obtenemos el valor de N y el valor de K. Vamos a ver, ahí ustedes tienen un ejemplo. Dice ahí, vamos a borrar aquí. Veamos, ejemplo.
Nos dice, graficaremos los datos de un experimento con un mol de gases. A 0 grados Celsius, variando la presión y el volumen. Entonces, veamos ahí qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo, miren, se desea la ecuación de P en función de V, que sería el volumen. Entonces, ellas les están diciendo que piden la ecuación, ¿verdad? La ecuación matemática de P en función de V. Cuando nos dicen P en función de V, significa que mi variable dependiente va a ser P, o la presión, en función de V. Esta V sería el volumen, ¿verdad? El volumen, y esta sería la variable independiente. Porque ahí ya nos están pidiendo P en función de V. Entonces aquí sería variable dependiente y variable independiente. Entonces ahí ustedes ya tienen ahí la tablita, ¿verdad? La vamos a poner por acá. Aquí tenemos el número de medición. Aquí tenemos el volumen. Lo tenemos en litros. Y aquí tenemos la presión en atmósferas. Entonces tenemos 4 medidas, 1, 2, 3, 4, es decir que nos van a salir 4 puntos ordenados, 4 pares ordenados, y tenemos aquí 22.4 para una presión de 1, 11.2 para una presión de 2.0, 5.6, 4.0, 2.8 y 8.0. Entonces ahí ya tenemos los valores. Esto viene a partir de un experimento, ¿verdad? Viene a partir de un experimento en donde se ha variado la presión y el volumen y nos piden la ecuación matemática. Entonces, para iniciar, si a nosotros solo nos dan esta información, primero yo debo saber si es una relación potencial. ¿Por qué? Porque solo si es una relación potencial, yo voy a poder graficar en el papel logarítmico para encontrar las constantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber a partir de esta tabla qué tipo de relación tenemos? ¿Cuál sería el primer paso de hacer? Graficarlo. ¿Cómo? Graficarlo. Graficarlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que graficar todos estos datos, ¿verdad? Primero lo graficamos en papel milimetrado, ¿verdad? En papel milimetrado. Antes de graficar en el papel, primero hay que definir si estos valores que tenemos acá, esas dos magnitudes, tienen una relación potencial. Entonces, ustedes ahí tienen en su material de apoyo el tipo de gráfico que se va a obtener si nosotros graficamos en papel milimetrado, ¿verdad? Si nosotros graficamos en papel milimetrado, aquí vamos a tener el volumen, ¿verdad? Aquí vamos a tener la presión. Y si nosotros graficamos bien en papel milimetrado, vamos a ver que la tendencia que nos va a dar es algo similar a esto.
Entonces, si el gráfico tiene esta tendencia, pregunto, ¿es un tipo de relación potencial? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Porque tenemos una tendencia similar a esa. Quiere decir que si las magnitudes se relacionan de forma potencial, entonces significa que la ecuación general para estas dos magnitudes tiene que ser que la presión va a ser igual a una constante, ¿verdad? Presión variable dependiente va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la variable independiente, que sería el volumen, y elevado a una potencia L, ¿verdad? Esa es la forma general para este tipo de relación. Pero en este caso, aunque ustedes todavía no sepan el valor de n de forma gráfica, más o menos con este tipo de tendencia, nosotros podemos decir que n va a ser menor a 0, ¿verdad? Porque cuando tenemos este tipo de gráfico, cae en el caso cuando n es menor a 0. Es decir, la n que nos tiene que dar aquí, al graficar en papel logarítmico, va a ser negativa, ¿verdad? Entonces eso ya lo tenemos que tener en mente, ¿verdad? Porque aunque no hayamos graficado acá y no hayamos determinado el valor de la pendiente, nosotros sabemos que el exponente debe ser negativo. ¿Por qué? Por el tipo de gráfica, ¿verdad? El tipo de gráfica. Recuerden que ese tipo de gráfica era de esta forma, en donde teníamos como asíntotas el eje y E, en este caso el eje de la presión y el eje de volumen. Es decir, decíamos que solo se aproximaban a esos ejes, pero no se van a interceptar. Entonces esa era la característica de este tipo de gráfico. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Se recuerdan, ustedes tienen que ver qué es lo que les están pidiendo. En este caso, vamos a determinar el valor de n y k de forma gráfica. Pero si a ustedes se los pidieron de forma analítica, ¿se recuerdan? Ayer vimos la ecuación que vamos a utilizar cuando nos pidan encontrar las constantes k y n de forma analítica, ¿verdad? Ayer decíamos que podemos encontrarlo como n igual logaritmo de y1 sobre y2, ¿verdad? En este caso nuestra variable dependiente es p, ¿verdad? Entonces p acá dividido entre logaritmo de x1 sobre x2, pero en este caso mi variable independiente le hemos llamado v, ¿verdad? Que es el volumen. B1 sobre B2. Entonces, simplemente tomamos dos pares ordenados, ¿verdad? Podemos tomar dos pares ordenados, puede ser entre este y este. Simplemente podemos tomar dos pares ordenados cualquiera y los podemos acá sustituir y encontramos el valor de n. Esto es de forma analítica, ¿verdad? Y también decíamos que el valor de k lo podíamos encontrar como y1, que en este caso nuestra variable dependiente es p, dividido entre x1, que sería v, y elevado a la n. Se lo voy a escribir mejor acá para que lo vean bien. Sería p1 entre v1 elevado a la n. Entonces, de esta forma, podemos determinar las constantes n y k de forma analítica. Pero ahora, como lo que estamos intentando hacer es hacerlo gráficamente, entonces, el siguiente paso es graficar los puntos. Como ya sabemos que es una relación potencial, vamos a graficar en el papel logaritmo.
Entonces, veamos, ¿cómo vamos a graficar en el papel logarítmico? Vamos a ver, tomemos primero el primer punto aquí, sería en volumen 22.4, presión 1. Entonces, significa que yo voy a ir a buscar en las abscisas el valor de 22.4 y luego lo voy a interceptar con el valor de presión de 1. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Voy a poner acá esto para que no se mueva. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Vamos a ir a buscar el valor de 22.4. ¿Se recuerdan que yo les dije que aquí tenemos el valor de 10 y acá tenemos el valor de 100? Significa que acá no va a seguir 11, sino que 20. Entonces aquí yo tengo 20, 30. Entonces yo tengo que ir a buscar el valor de 22.4 que se encuentra aproximadamente acá, ¿verdad? 22.4 con 1. Pero el valor de la presión 1 lo tengo aquí mismo. Miren, acá es 1 tanto en las abscisas como en las ordenadas. Entonces mi punto 22.4,1 se va a encontrar aquí, ¿verdad? En este punto. Ahora lo que hacemos es graficar el siguiente punto y así sucesivamente. El siguiente punto es 11.2,2.0. Entonces yo aquí tengo 10, ¿verdad? Aquí tengo 20. Entonces el valor de 11 está entre estos dos valores y aproximadamente vamos a graficar 11.2. Lo tenemos aquí. Ustedes ahí en el papel logarítmico que tienen en su material de apoyo, tienen unas líneas de guía en donde pueden graficar cada uno de esos valores. Entonces aquí tenemos el valor de 11.2,2. Entonces aquí voy a buscar el valor de 2 y lo voy a ir a interceptar con este otro valor. De igual manera voy a hacer para los siguientes puntos, ¿verdad? El punto 5,6, 5.6 con 4.0. Entonces yo aquí tengo el valor de 4, aquí tengo el valor de 5 y 6. Entonces yo necesito graficar 5.6. Aquí recuerden que si vamos de 1 en 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 y 6. Entonces el valor de 5.6 va a estar aproximadamente aquí, ¿verdad? 5.6. Y lo voy a interceptar con el valor de presión de 4. Entonces simplemente aquí tenemos 2, 3, 4. Entonces lo interceptamos. Y así el otro punto, ¿verdad? 2.8 que se encuentra por acá y lo intercepto con 8. 6, 7, 8. Aquí estaría, ¿verdad? Entonces yo ya tengo graficados todos los puntos. Ahora simplemente lo que voy a hacer es, ¿verdad? Voy a unir esos puntos, voy a pasar una línea de tendencia acá entre los puntos, ¿verdad? Entonces simplemente trazamos esta línea y la llevamos hasta donde las abscisas valgan 1. ¿Por qué? Porque me va a interesar este valor del intercepto. ¿Por qué? Porque donde se encuentra el valor del intercepto, ahí va a estar mi constante K. Entonces veamos cómo vamos a determinar el valor de N y de K. Dijimos que gráficamente lo podemos determinar simplemente midiendo los cambios A entre B, donde A va a ser la distancia vertical entre dos puntos, que puede ser entre este punto y este punto. En este caso yo voy a tomar estos dos puntos para hacerlo. Entonces simplemente voy a medir acá
en milímetros cuál es esta distancia, ¿verdad? ¿Cuál es esta distancia? Y voy a medir esta otra distancia, ¿verdad? Entonces aquí aproximadamente al medirlo me da 15 milímetros. Aquí A, ¿verdad? Y me da, vamos a ver cuánto nos da aquí. Perdón, nos da 11 y 11. Nos da 11 milímetros en A y aquí en B me dio igual 11 milímetros. Entonces, ahí ustedes en su material de apoyo, como tienen un papel más pequeño, ¿verdad? Ahí les dan 9 milímetros en el ejemplo, pero al hacerlo aquí me da 11 y 11. No hay problema que cambie el valor, simplemente me tiene que dar lo mismo, ya que estamos midiendo una relación, ¿verdad? Una pendiente. Entonces, ¿qué valor tengo yo aquí? Dependiente. 1.0. Pero veamos, ¿estaría correcto ese valor o está incorrecto? Con el signo. ¿Estamos bien con el signo ahí? ¿O nos falta algo? Debería ser negativo. Negativo. Debería ser negativo, ¿verdad? Entonces eso lo ponemos acá, ¿verdad? N va a ser menos A entre B. Es decir, ¿verdad? Que la N va a ser menos 1.0. Entonces estamos en lo correcto, ya que si se recuerdan la tendencia que teníamos acá era que N iba a ser menor a 0. Ahora veamos cómo determinamos el valor de la constante K. Tengo una consulta. ¿Sí? Utilizando, o sea, los logaritmos, ¿tendría que dar lo mismo también? ¿O varía? Sí, porque si ustedes tienen, aquí lo importante es que tengamos la misma escala en las abscisas y la misma escala en las ordenadas. Eso es lo importante. Si yo aquí tengo una escala diferente en este lado a esta de aquí, ya no puedo aplicar esto. Lo importante aquí es que para poder medir los cambios tiene que ser escala logarítmica en las ordenadas y escala logarítmica en las abscisas. Ustedes ahí si usan el papel que tienen en su material de apoyo, ahí eso es lo mismo, ¿verdad? Este valor les puede variar, pero al final, al usar el papel que tienen en su material de apoyo, como es en escalas logarítmicas, al final lo importante es este valor, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Sí, gracias. Okay. Vale, entonces al final lo importante es que este eje como este eje estén en la misma escala. Si están en la misma escala, porque si se fijan, aquí si yo mido entre este punto, entre este punto y este otro punto, entonces si yo mido con la regla, va a ser un valor diferente. Por ejemplo, aquí me da 10.5, ¿verdad? Más o menos. Aquí al medirlo me da 10.5. Pero al final, ¿verdad? Al final, si me da aquí 10.5 y 10.5, ¿cuánto nos va a dar aquí la pendiente? ¿Cuánto nos va a dar? Si dividimos un valor entre el mismo valor, Menos 1. Menos 1. 1.0, ¿verdad? Entonces aquí tengo que aclarar que en este ejemplo, ¿verdad? La n va a valer menos 1, pero yo puedo tener otros valores, otro ejemplo, otro tipo de experimento, en donde puede ser que mi constante sea diferente de menos 1. Puede valer menos 2, menos 3, pero lo importante acá es que independientemente tomemos este punto como este otro punto, o este con este, o este con este, al final los valores nos va a variar de A y de B. Pero al final el valor de N tiene que ser el mismo
o similar, ¿verdad? ¿Por qué les digo similar? Porque como este es un experimento, ¿verdad? No siempre nos va a quedar justo, ¿verdad? Puede ser que los valores, al hacerlo entre este punto y este otro punto, puede ser que me dé menos punto acá, por ejemplo, menos punto 99,5, ¿verdad? Puede ser. Entonces, al final, lo que yo les decía era que si tenemos valores que varían un poquito, lo que tenemos que hacer es sacar el promedio, ¿verdad? Vamos a sacar el promedio cuando tengamos datos experimentales, ¿verdad? Entonces, al final, este punto 99,5 simplemente se aproxima a menos 1,0, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos datos experimentales, puede ser que haya una leve variación, pero el dato que yo voy a presentar de la pendiente, si yo tengo un poco de variación al hacerlo entre este punto, lo que voy a hacer es sacar la media aritmética. Entonces, eso vamos a hacer. Ahora veamos cómo determinamos el valor de K. Dijimos que K va a ser simplemente el intercepto. Veamos acá, yo tengo aquí en el eje de las abscisas 1, entonces yo voy a ir a ver en qué valor me cae o me intercepta esta recta, ¿verdad? Aquí aproximadamente me va a dar 22,4, ¿verdad? Y este valor también yo lo puedo confirmar o comprobar haciéndolo analíticamente, ¿verdad? Haciéndolo analíticamente, ¿verdad? Porque si se fijan acá, si lo hago analíticamente, por ejemplo, puedo tomar un valor de P de 1 dividido entre V1, 22,4, y lo elevo a la N. ¿Cuánto nos va el valor de N acá? Menos 1. Menos 1,0, ¿verdad? Entonces, si yo realizo esta división en la calculadora, vamos a llegar a este mismo valor, ¿verdad? Aquí está, miren, si se fijan, aquí tenemos el 10, aquí tenemos el 20 y aquí tenemos 30. Significa que el valor del intercepto está entre 20 y 30, ¿verdad? Al observar y ver bien este punto, más o menos yo puedo leer que es 22, ¿verdad? Puede ser de que no lleguemos al valor exacto de 22,4, pero tiene que estar cercano a ese valor, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos gráficamente, como analíticamente, vamos a llegar al mismo valor. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? No, ninguno por el momento. ¿Hemos comprendido cómo vamos a graficar en el papel logarítmico? Sí. Vale, entonces vamos a ver de qué podemos obtenerlo N y K, tanto de forma analítica como de forma gráfica, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar qué debemos hacer cuando tenemos acá este conjunto de valores, esta tabla, y nos piden, se desea la ecuación de P en función de V. Primero dijimos, vamos a graficar en papel milimetrado. Si ya nos dan la gráfica en papel milimetrado, simplemente hay que revisar qué tipo de función tenemos. Primero, ver, ¿es una relación potencial o es una relación exponencial? Que esa la vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Vamos a ver otro tipo de relación que se llama exponencial. Entonces, lo primero, graficamos, vemos la tendencia del gráfico, a partir de ahí vamos a verificar si es un tipo de relación potencial, yo puedo graficar en el papel logarítmico, ¿verdad? Para determinar las constantes.
Puedo hacerlo también de forma analítica y si nos lo piden de forma gráfica, entonces graficamos en el papel logaritmo, ¿verdad? Entonces, si ya nos dan la gráfica en papel logarítmico, pues simplemente vamos a determinar las constantes de forma gráfica, ¿verdad? Y vamos a observar a dónde nos cae el intercepto de la recta. Pero aquí nos falta algo. Aquí nos está faltando algo. Nos dice, se desea la ecuación de P en función de V. ¿Cómo nos quedaría ahí la ecuación? ¿Alguien me dice? ¿Cómo nos quedaría la función? Si ya tenemos el valor de n y ya tenemos el valor de k, ¿cómo podemos expresar la ecuación de P en función de V? P igual 224 por V a la menos 1. Aquí sería 22.4, ¿verdad? P igual 22.4 por V a la menos 1. elevado a cuánto? Menos 1. Sí, ¿verdad? Pero también se recuerdan que lo podemos colocar como el exponente está aquí negativo, yo puedo pasar al denominador con exponente positivo. Entonces me quedaría 22.4 dividido 1. Entonces esa sería la relación o la ecuación matemática de P en función de 1. ¿Verdad? Recuerden qué es lo que tenemos que obtener, ¿verdad? Si ya tenemos las constantes n y k, simplemente colocamos la expresión matemática. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, solo pues terminemos de copiar acá, ¿verdad? Esta sería acá la respuesta, ¿verdad? P sería igual a 22.4, que es el valor de K, por V elevado a la menos 1.0, que es el valor del exponente, o simplemente yo lo puedo colocar como P igual 22.4 dividido entre 1, que es la variable independiente, ¿verdad? Si no hay preguntas, simplemente me avisan cuando ya les pueda borrar, ¿verdad? Ya puede borrar. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Yo solo tenía una duda. ¿Sí? En el papel milimetrado, ahí donde dice logaritmo de x1, dice coma logaritmo de x2, ¿verdad? ¿Aquí? No logro ver muy bien que... ¿En esta parte? Sí, ahí. Ah, vale. No, como aquí tenemos el papel, este es el papel logarítmico, ¿verdad? No vamos a confundir eso. Simplemente acá yo he puesto los pares ordenados. Digamos, este punto es logaritmo de x1, coma, logaritmo de y1, ¿verdad? Por cada x debe haber y, ¿verdad? Pero en este caso, nuestra variable independiente es v, ¿verdad? Entonces sería logaritmo de v1, coma, logaritmo de y1, nuestra variable dependiente es b, ¿verdad? Entonces simplemente como poner un par ordenado, ¿verdad? X, y. Simplemente que aquí estoy poniendo logaritmo de v1, sería ahí, yo tengo un error,
Aquí sería logaritmo de V1, ¿verdad? Porque esta es mi variable independiente, coma, logaritmo de P1. De igual manera aquí, este otro punto, simplemente su par ordenado sería logaritmo de V2, ¿verdad? Coma, logaritmo, y aquí tenemos P sub 2. ¿Ya se comprende mejor ahí? Sí, sí, gracias. Bueno. ¿Puedo borrarles acá ya? Sí, ya puede borrar. Gracias. Bueno, entonces, de esta forma, hemos visto cómo graficar en papel logarítmico, ¿verdad? Recordemos y les hago hincapié, este papel solo lo vamos a utilizar para la relación potencial, ¿verdad? Solo vamos a utilizarla para linealizar, ¿verdad? La forma para una ecuación potencial. Para una ecuación exponencial, que ya lo vamos a ver, va a ser diferente, ¿verdad? Bueno, entonces, este sería, aquí con esto finalizamos el tema de las relaciones potenciales, ¿verdad? De las relaciones potenciales. Simplemente, pues, mejor en la siguiente clase vamos a continuar con lo que es la relación exponencial, ¿verdad? Para no saturarlo mucho. Vamos a ver lo que es la relación exponencial. Vamos a ver también cómo se grafica y también vamos a ver el tipo de papel que vamos a utilizar para linealizar ese tipo de curvas. Porque si se fijan, para la relación potencial, cuando tenemos el papel milimetrado, ¿verdad? Lo que nos va a resultar, si es una relación potencial, va a ser una curva, ¿verdad? Que puede ser de esta forma, o puede ser de esta forma, o también puede ser de esta otra forma, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos van a salir son curvas, ¿verdad? Son, por ejemplo, curvas. Pero si lo pasamos al papel logarítmico, ¿verdad? Este es para una relación potencial, dijimos. Para una relación potencial de la forma y igual k por x a la n, ¿verdad? Entonces dijimos que para una relación potencial, al graficar el papel milimetrado nos va a salir una curva, pero el papel logarítmico lo que nos va a salir es, puede ser una recta, ¿verdad? Que puede ser con pendiente positiva, o en este caso sería pendiente negativa, o una curva, una recta, perdón, con pendiente positivo, ¿verdad? No nos confundamos, este es papel milimetrado y este es el papel logarítmico, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí, ¿verdad?